Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos de vuelta una vez más a la clase de esta semana. Vamos a hablar esta semana sobre la parashá que nos toca leer este sábado, si Dios quiere, Parshat Balak. Parshat Balak, primero vamos a adelantar un poco el hecho de que la Torá no es un libro de historia, es un libro de enseñanza, no es un libro que trae, no sé, quizás mitos, leyendas. El libro de la Torá es un libro de enseñanzas, un libro de cosas que nos marcan a nosotros el camino y las cosas, las formas en las que nosotros debemos vivir. Y por eso llama mucho la atención la historia, una de las historias quizás más raras que hay en la Torá, que está en la parashá de esta semana, Parshat Balak. Parshat Balak nos cuenta primero la historia del pueblo judío cuando se estaba yendo en el desierto, ya llegando a la tierra de Israel. Había superado grandes ejércitos, grandes pueblos que los habían atacado en el camino. El pueblo judío, con la fuerza de Dios, había vencido a grandes potencias. Y llegó el momento de pasar por unas tierras, por un pequeño pueblo llamado Moab, que estaba en la frontera, en el límite con la tierra de Israel, del otro lado del río Jordán, hoy conocido como Jordania, ¿sí? Moab de antes está ubicado donde es Jordania de hoy. Y bueno, entonces el rey de ese pueblo, el rey de Moab, que se llamaba Balak, sabía que luchar contra este pueblo le iba a ser muy difícil, porque habían vencido ya grandes potencias. Entonces se preparó para luchar de otra manera. Él quería hacer una lucha mística, una maldición, algo que espiritualmente golpee al pueblo y logre vencerlos. Por eso él acudió a un profeta que había en un pueblo vecino que se llamaba Midian. Dicho sea de paso, esos pueblos estaban en guerra, pero se unieron para luchar contra Israel. Lo mandó a llamar a Bilam. Bilam era un profeta pagano que vivía en la tierra de Midian, y él era conocido por su poder místico, por poder comunicarse con Dios, y también por hacer ese tipo de maldiciones, y sus maldiciones generalmente surtían efecto, y por eso Balak recurre a Bilam. Manda a gente a buscarlo, Bilam le pregunta a Dios le dice que no. Entonces él le dice a los mensajeros de Balak, le dice que no va a poder ir. Después Balak le manda a gente más importante, le ofrece mucho oro y plata. Le dice, pedime lo que quieras y te lo voy a dar, pero venía a maldecir al pueblo de Israel. Entonces Bilam, en vez de decirles, mirá, no, Dios no me deja y no lo voy a hacer, les dijo, miren, Dios no me dejó, pero quédense, pasen la noche acá y vamos a ver qué es lo que me dice Dios durante la noche. Como decir, le voy a volver a insistir a Dios, voy a volver a preguntarle. Y Dios, nosotros sabemos que Dios, lo que la persona decide, Dios lo ayuda. Si uno decide hacer el bien, Dios lo va a ayudar a hacer el bien. Pero si una persona decide hacer el mal, Dios también lo va a ayudar a hacer el mal, porque la persona es la que decide lo que va a hacer. Y bueno, Dios lo va a apoyar. Y después, cuando llegado el momento, si Dios lo castiga, uno no puede echarle la culpa a Dios porque la decisión es propia. Entonces, a la mañana, esa noche, Dios le dice a Bilam, ok, si querés ir, si vos vas a tener un beneficio de todo esto, anda, pero vas a decir únicamente lo que yo ponga en tu boca. Entonces, a la mañana siguiente se levanta Bilam, nosotros vemos que él mismo ensilla el burro en el asna, la asna, no sé cómo se diría bien en español, la ensilla para dirigirse él mismo hacia donde estaba el pueblo, hacia las tierras de Moab, donde estaba el pueblo de Israel, para poder maldecir al pueblo. Cuando digo él mismo, me refiero a que eran tantas sus ganas de maldecir al pueblo que no le pidió
a sus dos acompañantes, como nos dice la Torá que él tenía dos acompañantes que generalmente ellos ensillaban a los caballos o los animales que ellos usarían. En este caso él mismo lo hizo apurándose para salir y sale al camino. En el camino de repente él nota que el asna de él se va del camino, de la calle, se va para el campo. Entonces le pega, ¿sí? Cuenta la Torá que había pasado. El asna había visto un ángel de Dios parado enfrente con una espada en la mano, y eso le generó a ella temor, y por eso se metió para el campo. Cuando vio Bilam que se metió para el campo y se desvió del camino, le pegó. Pero bueno, después estaba caminando por unos viñedos, y de repente estaba entre los viñedos había son como paredes, tiene como, no sé cómo se llama, como unas redes debe ser. Entonces el ángel se paró en la mitad del camino y el asno se corrió hacia el costado y le apretó el pie a Bilam contra la pared. Entonces Bilam de vuelta le pega al asno. Y por tercera vez le aparece el ángel ya en un lugar donde no tenía a dónde moverse. Estaba en una calle, se ve que finita, chiquita, y no tenía dónde correrse el animal, entonces se le metió en el medio del ángel, y en ese momento el animal se frena, se empaca, se sienta, y Bilam le pega por tercera vez. Dice la Torá, Vaiftach Elohim et pi Atón, Dios abre la boca del asna, y el asna empieza a hablar, el animal empieza a hablar a Bilam, y le dice, ¿por qué me pegaste 3 veces? Entonces Bilam le responde, en vez de sorprenderse que el animal le está hablando, Bilam le responde naturalmente al animal y le dice, y lo que pasa es que te estás yendo del camino, no me estás haciendo caso, te estás yendo del camino. Entonces le dice, sí, pero ¿por qué me pegás? ¿Acaso alguna vez, yo hace años que te llevo, hace años que te sirvo, le dice el animal? ¿Alguna vez yo hice algo, te llevé por un camino donde no querías que vaya? ¿Acaso alguna vez yo hice algo mal en contra tuyo? Antes de eso, Bilam le había dicho, si hubiese tenido una espada, acá mismo te hubiese matado. Es decir, que el asna había reprochado a Bilam, y Bilam, en lugar de hacerle caso y de escuchar lo que ella le estaba diciendo, él se puso agresivo y le respondía mal al animal, hasta que de repente él abrió los ojos, miró hacia adelante y se dio cuenta de que estaba parado el ángel de Dios. Y cuando él ve al ángel, ahí se da cuenta, entiende lo que había pasado con el animal, y ahí empieza un diálogo entre el ángel y él. Y el ángel le dice, ¿por qué le pegaste al animal 3 veces? Ella me vio 3 veces y por eso se frenó, por eso se corrió del camino. Si yo te hubiese dejado, si hubiese sido al revés, lo hubiese dejado vivir a ella y a vos te hubiese matado si es que hubieses pasado por acá. Si no fuese por ella que se movió del camino. Ese era el ángel de Dios demostrándole a Bilam que Dios estaba enojado con él por haber aceptado, por más que Dios le había dicho, bueno, si vos querés andar, pero de vuelta, la decisión era de Bilam, y por eso Dios le dijo que estaba enojado con él por haber accedido, y de todas formas le volvió a decir que todo lo que yo ponga en tu boca, eso es lo que vas a decir. O sea, lo volvió a advertir que únicamente va a decir lo que Dios le iba a decir que diga. Esta es la historia de Bilam. Bueno, después llega a la tierra de Moab, quiere maldecir al pueblo, y en vez de maldiciones, Dios le pone en su boca bendiciones, las bendiciones más lindas, más buenas que podríamos tener, están como pueblo, están en la parashá de Balak, dichas por Bilam. Entonces Balak dice, bueno, acá no funciona, vamos a quizás desde otro ángulo, desde otro lugar. En fin, todas bendiciones llegan al pueblo de Israel cuando ve Bilam y ve Balak que ya las maldiciones no funcionaban. Entonces Bilam le da la idea, le dice, mirá, este pueblo está protegido, y si querés que desprotegerlos, o sea, que Dios se enoje con ellos, entonces tenés que hacerlos caer en alguna transgresión, y le da la idea de sacar a las chicas, a las mujeres de Midian, para que seduzcan al pueblo, y de esa manera ellos pequen y Dios se enoje con ellos, y ahí no íbamos a necesitar ninguna maldición. Esa es lo que nos cuenta la parashá.
Pero lo interesante de esto, las preguntas que en realidad surgen, son dos principalmente, después vamos a profundizar en una de las dos más, pero la primera es si realmente esta historia existió. ¿Fue tan así? De repente, ¿realmente existió que de repente el asna se puso a hablar con Bilam, que vio al ángel con la espada? ¿Todo esto sucedió realmente? ¿O quizás no sucedió? Y de hecho la palabra jamor, en hebreo, el asno, burro, se dice jamor. Jamor viene de la palabra homer. Homer significa materia. El burro es la representación de lo más materialista de los animales. Es lento, no es tan pícaro, de hecho hasta hoy en día se usa, una persona que no sabe se le dice es un burro. ¿Por qué se le dice es un burro? Porque el burro es un animal muy simple, muy simple. Sirve para cargas, para caminar grandes extensiones de camino con mucho peso, pero nada más que eso. Entonces sorprende que un burro haya visto un ángel, haya visto algo espiritual. Y haya visto algo que el mismo profeta, que es Bilam, que él estaba, generalmente veía cosas espirituales, de repente él no lo pudo ver. Entonces la pregunta es, ¿pasó, sucedió realmente esta historia? ¿O quizás es un mito, una leyenda o algo así? Segunda pregunta, que es mucho más fuerte, es ¿cuál era el propósito de esta historia? Como nosotros adelantamos al principio, la Torá no es un libro de cuentos, mucho menos no es un libro de cuentos fantásticos, ¿sí? Ni de ciencia ficción, es un libro de enseñanzas, por lo que esta historia también debería enseñarnos algo. Y si no nos viene a enseñar nada, entonces ¿para qué está en la Torá? Entonces uno puede decir, bueno, lo que nos quería decir, quizás transmitir el mensaje del ángel a Bilam, que todo lo que Dios le iba a poner en su boca, eso era lo que él iba a decir. Pero para eso hubiese alcanzado, que la Torá nos cuente, que Bilam se encontró con un ángel. ¿Qué importa de qué manera se encontró? Si lo vio primero el asna, después lo vio Bilam, o sea que lo llevó por el costado del camino y que después le apretó el pie. ¿Para qué nos interesa todo eso si en definitiva el mensaje fue transmitido directamente desde el ángel de Dios a Bilam? El ángel le dijo a Bilam, todo lo que Dios ponga en tu boca, eso es lo que vas a decir. Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirve, para qué la Torá nos cuenta esta historia? ¿Qué tiene de importante todo este cuento de esta historia del asno? Y más todavía, la pregunta es mucho más fuerte, la vamos a reforzar mucho más, en base a lo que leímos este último Shabbat en el Pirkei Avot. Ustedes saben que desde Pesach hasta Rosh Hashanah se acostumbra todos los Shabbat estudiar un capítulo del Pirkei Avot. Este último Shabbat tuvimos la suerte de hacerlo acá en casa con un grupo importante de gente que pudimos leer todo el capítulo 4 del Pirkei Avot y nos detuvimos también en una de las Mishnayot, aprendimos, la estudiamos en profundidad, debatimos, estuvo muy lindo, esperemos poder hacerlo quizás también el próximo Shabbat, y ya les digo ahora como para alentarlos a que lean la invitación y que la aprovechen. Pero justamente en el último capítulo de Pirkei Avot leímos una Mishnah que es interesante. Habla de 10 cosas que Dios creó el viernes de la creación, ¿sí? El último día de la creación, antes de Shabbat. Ben Hashmashot. Ben Hashmashot significa antes de digamos, con la puesta del sol prácticamente. Es decir, lo último que creó Dios. Pero cuando uno hace algo y a último momento dice, viernes, me quedan un ratito más para Shabbat, bueno, voy a meter una torta más al horno. Voy a hacer algo, una ensaladita más para Shabbat. Bueno, Dios también hizo 10 cosas en ese momento, último momento antes de que empiece el Shabbat. Las últimas cosas de la creación fueron 10. Entre ellas vamos a nombrar 3, porque son 3 que están en las parashiyot de estas últimas semanas. El Pirkei Avot nos dice, Pi Haber, Dios creó la boca, digamos, la apertura del manantial. Ya vamos a ver de qué manantial se refiere. Pi Haaretz, la boca de la tierra. Upi Atón, y la boca del asno. Es decir, esas 3 cosas fueron creadas víspera de Shabbat.
La boca del manantial es en realidad la boca de la piedra a la cual Moshe golpeó y sacó agua. Eso fue creado fue la parashá de la semana pasada, o sea, la última que leímos. Eso fue creado también víspera de Shabbat. La boca de la tierra es la que se tragó a Korah, que es la que leímos hace 2 Shabbatot atrás, que también se abrió la tierra y se tragó a Korah y a todos sus secuaces. Y por último, Piatón, la boca del asno. El asno este que habló, este asno charlatán, ya fue creado, ya estaba fue creado en víspera de Shabbat, del primer Shabbat, ¿sí? En el último día de la creación, a último momento, Dios creó también la boca de este asno que iba a hablar, que es el que leemos en la parashá de esta semana. Pero ¿por qué la pregunta es mucho más fuerte? Se refuerza la pregunta que hicimos antes, que ¿qué era tan importante para Dios? ¿O qué mensaje nos quiere dar la boca del burro? Esto que el burro que habla, que Dios lo hizo antes de que se termine la creación. Es como decir, tengo que apurarme, tengo que alcanzar a crearlo antes de que se termine el 6º día y empiece el Shabbat. Ahora, las otras 2 cosas nosotros las entendemos, son cosas importantes. Moshe, el pueblo necesitaba agua, no había agua para tomar, entonces Dios le dijo a Moshe hablarle a la piedra, Moshe le pegó, sacó agua, entonces es parte esencial del relato, de la historia, de lo que pasó y del mensaje ese que Dios nos quiso dar con Moshe y con la piedra. Lo mismo también la tierra que se tragó a Korah y a todos los que quisieron que quisieron entrar en disputa y en pelea con Moshe y con Aarón. Pero la boca del asno que habló no tiene ninguna incidencia en la historia, en el relato de lo que pasó con Bilam y el pueblo de Israel. Porque como dijimos antes, el ángel ya le transmitió a Bilam lo que le quería decir. Y alcanzaba con ese dato nada más para que nosotros podamos entender lo que había pasado ahí en esa maldición, bendición de Bilam. Bien. Sobre la primera pregunta, si ocurrió o no ocurrió esta historia, entonces realmente hay una opinión de Rabbi Levi Ben Gershon, más conocido como el Ralbag. Nació en Francia en el siglo XIII, uno de los mayores comentaristas de la Torá, gran filósofo, astrónomo. Bien, él escribe que esta historia en realidad no había ocurrido. Y era parte del sueño de Bilam. Porque Bilam les dice a ellos, voy a pasar la noche acá, le dice a los emisarios de Balak, le dice, voy a pasar la noche, esperen acá, quédense acá a pasar la noche, yo voy a pasar la noche, voy a ver qué es lo que me dice Dios. Y enseguida, después de eso, le dice que Dios le dice a Bilam, bueno, si te vienen a buscar, anda con ellos. Y se levantó a la mañana y ensilló el burro y fue y vio todo eso que pasó ahí. Dice Ralbag que eso era parte de un sueño. Él había tenido una pesadilla, Bilam había tenido una pesadilla, porque el día anterior, o cuando le había mandado los primeros emisarios Balak, Dios ya le había dicho que no, le había dicho que no vaya. Sin embargo, él insistió, y como diríamos, Dios no se cansa, pero para hablar en nuestro idioma, le ganó por cansancio a Dios, le insistió, pero Dios quizá puedo ir, y Dios al final le dijo que sí, pero dentro de él, Bilam, se quedó con esa duda. Y esa noche soñó y tuvo una pesadilla. Que lo que es todo su potencial, que era la visión, poder ver cosas espirituales, poder ver, contemplar a los ángeles de Dios y la boca, que él tenía un poder en el habla, su maldición, por algo Balak lo había buscado a Bilam, era para maldecir, él tenía un poder en el habla. De repente, en su sueño, él pierde estas 2 cosas. Y el asno, que es algo muy, muy básico dentro de los animales, de repente empieza a ver y empieza a hablar lo que él no puede ver y hablar. Esa era una pesadilla que él había tenido por la preocupación de que quizás Dios no lo dejó de buena gana ir a maldecir al pueblo. Pero de todas maneras, a él
era más fuerte el odio que tenía por Israel que el mismo temor ese de no hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y por eso de todas maneras fue. Esta es la opinión de Ralbag, es que la interpreta Ralbag que esta historia en realidad era un sueño, era el sueño de Bilam. Pero nosotros vamos a ir a la explicación de Rashi. Y en la explicación de Rashi trae, no es que explica esto, sino directamente él dice, en un momento en la Torá, cuando él habla con el ángel, Bilam habla con el ángel le dice, si vos hubieses pasado, si no hubiese sido porque el asno se hubiese desviado, entonces a vos te hubiese matado y a ella lo hubiese dejado vivir. Entonces Rashi se pregunta, ¿quién si a ella lo hubiese dejado vivir? ¿Que no siguió viviendo el asno? Dice Rashi, aprende acá Rashi que el asno ese después de esa historia murió. ¿Y por qué murió? Según Rashi, para que la gente no señale a ese asno y diga, este asno fue el que vio al ángel que no vio Bilam, y este fue el asno que le habló a Bilam reprochándolo. El gran Bilam, el gran profeta, fue reprochado por un animal. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? A este animal va a morir, y la gente ya no le va a quedar el recuerdo del animal que te hizo pasar vergüenza. O sea, voy a cuidar la dignidad de Bilam. Entonces de acá aprendemos, y esta es la explicación de Rashi, se sobreentiende que según Rashi, esta historia realmente sí pasó. ¿Sí? Fue una historia real, así ocurrió. Y de hecho, cuando uno lee la Torá, es lo que uno entiende también de la parte literal de la Torá. Entonces hasta ahora tenemos respondida la primera pregunta. Si pasó o no pasó, bueno, tenemos la opinión de Ralbag, que esto fue un sueño, y tenemos la opinión literal, que en realidad era algo que sí pasó. Entonces, la pregunta sigue estando vigente, la segunda pregunta. Entonces, ¿para qué la Torá nos trae esta historia que aparentemente es insignificante? O sea, es intrascendente. Vamos a traer una explicación de Nachmanides. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que nació a finales del siglo XII, gran cabalista, él trae una explicación muy interesante. Y él dice lo siguiente: el asno, la boca del asno, las palabras del asno, golpearon lo más, digamos, el poder, la fuerza principal que tenía Bilam, que era, en realidad golpeó la confianza de Bilam. ¿Qué era la confianza de Bilam? ¿En qué se sentía poderoso Bilam? Bilam se sentía poderoso en su capacidad de ver lo espiritual, de conectarse con Dios, de poder ver un ángel de Dios. Y su capacidad también, como dijimos antes, del habla. Él tenía un poder en la lengua. Su palabra, sus labios, lo que sacaban sus labios de su boca, era súper poderoso. Y de repente viene este animal y lo golpea a él en lo más, en donde él se sentía orgulloso, donde él sentía su confianza y su poder. De repente el asno ve al ángel que no ve Bilam al principio, y el asno le habla y le reprocha a Bilam, cuando en realidad el poder del reproche, el poder del habla la tenía el propio Bilam. ¿Y por qué era así? Porque Dios le estaba mandando un mensaje. Según el Nachmanides, con esto Dios, cuando dice Dios abrió la boca del asno, era un mensaje que Dios le estaba mandando a Bilam. Y le estaba diciendo lo siguiente: toda persona, todo ser humano, tiene algo en su vida, un área, o por lo menos debería buscar, porque lo tiene, porque todos tenemos, algo en lo que nosotros nos destacamos. Todos tenemos algo en lo que nos destacamos. Uno podría decir que se destaca quizás en las matemáticas, otro se puede destacar en historia, otro se puede destacar en la acción, digamos, en hacer cosas. Uno dice: a mí no me digas, no me hagas pensar ideas, a mí decime concreto qué es lo que tengo que hacer, yo lo hago. A otro le decís: hace esto, y dice: no, a mí no me hagas hacer esto, a mí déjame estar en la idea. Cada uno se destaca en algún tema, en algún punto. Y eso en lo que cada uno de nosotros nos destacamos,
es la confianza que nos permite a nosotros levantarnos a la mañana y decir, el mundo me necesita. Lo que yo pueda hacer, el otro no lo puede hacer. Yo tengo ciertas capacidades que Dios me dio, que quizás otra persona no las tiene. Y eso es lo que a mí de repente en momentos quizás, en los momentos de debilidad, si yo me concentro en esas cosas, en esas cualidades especiales que yo tengo, en esa personalidad especial que yo tengo, entonces eso me va a generar mi confianza, me va a dar fuerza para salir adelante, para sentir el valor que tengo yo, y eso me va a levantar los ánimos y me va a permitir desarrollarme durante el día. Esa es la confianza que la persona tiene, lo que le genera a la persona confianza, es enfocarse en sus propias virtudes, buscar, reconocer la virtud de cada uno y enfocarse en ella. Pero hay un tema con la virtud, que la virtud nosotros la podemos usar para bien o la podemos usar para mal. Nosotros podemos agarrar ciertas capacidades y mejorar el mundo, usarlas para el servicio a Dios, para el servicio a la humanidad, a la gente, o podemos utilizarlas para mal, para destruir el mundo, para alejarnos de Dios, para engañar a la gente, etc. Si no hace falta que traiga demasiado detalle, porque eso todo lo conocemos y lo sabemos. Y eso era lo que estaba haciendo Bilam. Bilam estaba yendo a utilizar sus capacidades para maldecir y destruir a un pueblo. Y vino Dios y le dijo, vino Dios y golpeó su ego, golpeó ese lugar, esa parte, ese punto de confianza que él tenía, que era el habla y el poder de ver la divinidad, diciéndole, tened cuidado, Bilam, que vos podés utilizar, o sea, tened cuidado de mal utilizar tus dones en cosas de maldición y destrucción, y fíjate como el asno, que es un animal que no es como vos, él con las cualidades que vos tenés, logró ver un ángel y salvarte la vida, correrse del camino, moverse del lugar del peligro, y con la boca él te reprochó diciéndote, tenés cuidado con lo que vas a hacer, para que Bilam pueda recapacitar. En definitiva, decirle, lo que yo te diga es lo que vos vas a decir. Lo que yo te ponga en tu boca, eso es lo que vas a decirle al pueblo. Y ese es un mensaje para todos nosotros. Este mensaje de Bilam es el mensaje en realidad del asna de Bilam, es el mensaje para todos nosotros. Cada uno, como dijimos recién, tiene capacidades. Y esas capacidades nosotros las tenemos que desarrollar. Y desarrollar para bien, desarrollar para utilizarlas en algo bueno. Tenemos que saber lo siguiente, tenemos que saber que esas cosas en las que nosotros nos destacamos son cosas, es lo que a nosotros nos conecta íntimamente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo a todos los seres humanos iguales. No es que Dios puso un molde, vieron como las cubeteras de hielo. Uno agarra la cubetera, son muchos hielos, pero todas le ponemos agua y al final, todas cuando las separamos son todas iguales y no hay diferencia entre un hielo y otro. Dios no nos creó con moldes. Dios le dedicó pensamiento a cada uno y uno de nosotros para darnos capacidades que no le dio al otro. De repente vino Dios y dijo, Rafi va a nacer. Yo quiero, a ver, Rafi, vos en qué podés ser bueno y útil para este mundo, para mi mundo, el mundo que yo creé. Bueno, yo siento que vos sos útil en esto, lo otro. Y por eso me dio a mí capacidades que quizás no le dio a otro. ¿Por qué? Porque él confía en que yo en su mundo, en su estructura, en su creación, voy a ser un tornillo importante dentro de su creación, que otro no lo podría sostener. Y así lo mismo con cada uno y uno de ustedes, los que están acá presentes. A cada uno Dios le dio la capacidad, quiere decir que si Dios les dio a ustedes una capacidad es porque Él en esa capacidad se conectó con ustedes, le puso pensamiento, se dedicó a hacerlos distintos a otros porque confía en cada uno y uno de ustedes. Entonces uno se levanta a la mañana y no dice, bueno, soy uno más en miles de millones de seres humanos en el mundo. No soy uno más. De hecho, el mismo Talmud en el Tratado de Sanedrín dice
creo que era en el Tratado de Sanedrín, dice que la persona fue creada, el ser humano, Dios creó Yehidí. ¿Qué es Yehidí? Creó a un hombre y una mujer. Siempre lo decimos muchas veces. ¿Por qué creó un hombre y una mujer? ¿Por qué no creó muchos? Para darnos a nosotros el siguiente mensaje. Cada persona, cada ser humano es un mundo entero. Y la persona está obligada, tiene que decirse a sí misma todos los días de su vida, por mí Dios creó el mundo. Fíjense estas palabras, por mí Dios creó el mundo. Y por eso, al igual que Adán, cada uno y uno de nosotros, cada hombre es un Adán, cada mujer es una Eva, y cada uno es único en el mundo. No hay otro. Somos únicos en el mundo. Dios creó el mundo para mí. ¿Por qué? Porque me dio a mí un don especial y una función en este mundo y una misión que cumplir que ninguna otra persona la puede cumplir por mí. Por algo yo estoy en este mundo. Si no, Dios no me hubiese puesto en él, ya me hubiese sacado, porque no estoy de más. Nadie está de más, somos todos indispensables. Y por eso es que cada uno se tiene que autoexaminar, ver qué es en qué somos buenos, cuáles son nuestras capacidades y desarrollarlas para hacer de este mundo un mundo mejor. Hay algo interesante que estaba viendo. En el año 1974 nacieron en Irán nacieron siamesas, no sé si se dicen dos porque es siamesas, sí, mujeres. La Dan y la Le, apellido Villani. Estas mujeres tenían un cuerpo, estaban unidas por la cabeza, pero tenían dos cuerpos. Cuando las entrevistaron, contaron cómo era la forma, cómo se vivía de esa manera unidas todo el tiempo. Y había algo interesante en el relato de ellas, que una comentaba que la otra, su hermana, era más introvertida que ella era más extrovertida y le gustaba hablar. A una, cuando llegó el momento de la universidad, una quería hacer una carrera, creo que una quería hacer abogacía y la otra, no me acuerdo, creo que arquitectura, no me acuerdo bien. Eran dos carreras totalmente distintas y tuvieron que llegar a un acuerdo entre las dos de ir a la misma universidad y hacer la misma carrera, ¿sí? Porque no se podían separar, las dos querían estudiar. Y toda la vida ellas soñaron estar separadas para cada una poder hacer lo que a ella le gustaba. Es decir, una quería irse a vivir a un lugar, la otra quería irse a vivir a otra ciudad y ahí desarrollar sus estudios académicos y no podían. Entonces, en el año 2013 ellas empezaron a averiguar qué doctores en el mundo podían separarlas, hacer esa operación hasta que llegaron a doctores en Singapur. Ahí se hizo toda la gran cirugía. Todo el mundo lo pueden buscar en Google, salió en todos lados. Ellas murieron después de la operación. Una hora después de la operación lograron separarlas, pero murieron, en el año 2003. Y lo interesante de esta historia es que si bien ellas estaban pegadas y unidas en la cabeza, el cuerpo, los sentimientos, los deseos, las aspiraciones de cada una era distinto, totalmente distinto. Entonces uno podía pensar y decir, bueno, genéticamente podrían tener algo distinto, pero no, porque nacieron de los mismos padres. Entonces uno puede decir, bueno, dos personas son distintas, son individuales porque la sociedad en la que ellos crecen son distintas. No es lo mismo uno que estudió en un colegio que el otro que estudió en otro colegio. No es lo mismo a uno que le tocó tal maestro, al otro le tocó otro maestro. Y esas cosas en la infancia nos van generando a nosotros ciertas características. En ellas eso no lo podíamos decir, porque las dos fueron al mismo colegio, tuvieron los mismos amigos, tuvieron los mismos profesores, todo igual. Ni tampoco podemos decir que depende también en la relación con sus padres. No es lo mismo el hijo mayor cuando un padre es joven y cuando uno puede poner, no sé, tiene más fuerza de poner límites, que una hija chiquitita como tengo yo ahora, que de repente uno le da todos los gustos porque nos gana por cansancio a veces, y uno es más abuelo que padre. Entonces, no podemos decir eso en ellas tampoco, porque las dos nacieron al mismo tiempo, tuvieron los mismos padres.
Entonces, ¿qué es lo que hace a cada uno, le da a cada uno su característica? Y, digamos, la personalidad. La personalidad es la que Dios puso en cada una. A una la hizo destacarse en una cosa, le puso ciertas capacidades para que le guste cierto tipo de carrera, y a la otra la hizo distinta. Y estaban pegadas. ¿Sí? O sea, las dos vivieron la misma vida, sin embargo, cada una tenía su potencial a desarrollar. Después no lo pudieron desarrollar porque, bueno, tenían ese problema que eran siamesas, pero lo que les quiero decir, digamos, lo que quiero probar con esto, es que nuestras capacidades son un regalo. Son un regalo de Dios para que nosotros podamos desarrollarlas de la mejor manera. Entonces, al final, lo que nos dice a nosotros esta historia de Bilam, lo que nos quiere transmitir, y en muchas oportunidades el Rebbe también lo trajo en diferentes sijot, que ahora vamos a ver de qué estoy hablando. El talento de la persona tiene más exigencia, más compromiso, nos genera más compromiso que merecimientos. Es decir, si yo, por ejemplo, soy bueno hablando, por ejemplo, transmitiendo, dando clases, entonces, y yo voy y voy por todo el mundo diciendo, no, yo soy un genio hablando, soy un genio dando clases, usted no sabe, o sea, son merecimientos, todo lo que yo busco son merecimientos, yo merezco esto, merezco lo otro porque tengo ciertas capacidades, entonces estoy errado. Porque las capacidades que Dios me dio me generan a mí más compromisos, más obligaciones a desarrollarlas y a entregarle al mundo, a entregarle a la humanidad el regalo ese que Dios me dio a mí, que todos esos merecimientos de los que estoy hablando. Y eso Bilam no lo había entendido. Bilam creía que su poder, sus capacidades eran de él, y por lo tanto él iba a buscar, iba a tratar, maldecir al que quería maldecir, etc. Y vino Dios con esta historia y le dijo, no te equivoques. Las capacidades que yo te las di para que vos las uses para bien. Vos vas a bendecir al pueblo, no lo vas a maldecir. Y eso es lo que le enseñó el asna. ¿Cuál es la contracara de Bilam? ¿Cuál es la contraparte? La contraparte es nuestro profeta. Bilam era el profeta pagano. Era el Moshe de los paganos. Pero nosotros tenemos nuestro Moshe. Y Moshe era un profeta que habló con Dios cara a cara, sacó al pueblo judío de Egipto con las 10 plagas, partió el mar, no él, sino Dios por medio de Moshe. Nos entregó la Torá, nos dio el maná, luchó contra Sihón, contra Og, contra grandes potencias en el desierto, los venció, guió a un pueblo. Sin embargo, la Torá nos cuenta, la única virtud que nos cuenta de Moshe, ¿cuál es? Porque la Torá no nos habla de la personalidad de Moshe, de quién era Moshe, no nos dice, no, Moshe era un genio, un inteligente, una persona que tenía carismático, no nos habla de la personalidad y las virtudes de Moshe. Una sola virtud nos trae la Torá. Veáis Moshe Anab Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Moshe era la persona más humilde que había sobre la faz de la tierra. Y ahí surgen las preguntas, ¿cómo el más humilde? ¿Cómo puede ser una persona tan grande como Moshe humilde? A ver, cuando Moshe tenía un ratito libre y pensaba en él mismo, decía, ¿él sabía quién era o no sabía quién era? ¿Entendía quién era Moshe? Él sabía que él hablaba con Dios, entendía que él era el principal guía del pueblo judío. Él entendía que ni siquiera el Mashiach puede discutirle una alajá que dijo Moshe, ni siquiera el Mashiach que todos estamos esperando puede contradecir a Moshe. Entonces, ¿qué? ¿Moshe no sabía todo eso? Entonces, si lo sabía, entonces, ¿cómo era una persona humilde? Y si no lo sabía, si no reconocía sus capacidades, entonces, ¿cómo podía manejar un pueblo? ¿Cómo podía guiar a un pueblo? ¿Cómo podía ser el Moshe que se para frente al pueblo, que les marca los errores, que los alienta a ser mejores, que se para frente a Dios? Entonces, ¿cuál era el tema de Moshe? La respuesta está en que Moshe sabía que eso
sus virtudes no eran la capacidad que él generó, que él logró, no eran logros suyos. De hecho, el Rebbe trae en varias oportunidades que es más fácil ser egocéntrico, la soberbia, el orgullo, en cosas chiquitas, que la persona puede creerse que uno lo logró, que en cosas grandes que la persona dice, no, esto seguro es de Dios. ¿Sí? Entonces, si de repente yo no sé, soy un gran empresario y hago buenos negocios y me va bien y hago mucha plata, soy millonario y todo eso puedo decir, como le dijo Moshe al pueblo de Israel, cuando ustedes ingresen a la tierra de Israel y van a tener casas y campos y animales y posesiones, ustedes van a decir, mi capacidad, mi poder, mi fuerza, es lo que me dio a mí toda esta riqueza. Y se van a olvidar que Él es el que les da a ustedes, les provee esta riqueza. Pero ¿qué pasa con la persona, por ejemplo, que de un día al otro se gana la lotería y es multimillonario? Esa persona que va a decir, yo en mi capacidad, yo de un genio, elegí el número, me lo repensé, elegí el número que sabía que iba a ganar. No, la persona dice, no, esto seguro vino de Dios. Porque las cosas pequeñas que nosotros hacemos, los pequeños crecimientos que nosotros tenemos, nos producen, digamos, hacen que nosotros nos podamos llegar a confundir y creer que es nuestro. Pero las cosas que son grandes, que son cosas que que son maravillosas, son milagrosas, digamos, entonces todos estamos de acuerdo que son parte de Dios. Moshe vivía toda su vida como un milagro. Moshe sentía que todo lo que él tenía era milagroso, era que yo hable con Dios, que Dios hable conmigo cara a cara, que Dios me elija a mí para sacar a un pueblo. ¿Qué soy yo para sacar a un pueblo? De hecho, Moshe le dijo a Dios al principio, a mí me vas a mandar, ¿cómo? Ni me van a escuchar, yo soy un don nadie. Moshe era una persona súper humilde. Y él sabía que todo el motivo por el cual él es Moshe no es por su capacidad, es porque Dios le puso a él la corona del rey de Israel en ese momento y le dijo, andá, Moshe, le dio el empujón, le dijo, vos vas a sacar al pueblo. Pero esperá, ¿por qué eso? Lo mandó al escenario, le dio el empujón al escenario y Moshe ya estaba en el medio del escenario siendo el protagonista. Bueno, ¿qué hago ahora? Soy el protagonista, dice Moshe. No es mi capacidad, es porque Dios me empujó al escenario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Moshe sentía la obligación de actuar, sentía la obligación de estar a la altura de ese protagonismo que Dios le había dado, pero con toda la humildad del mundo, sabiendo quién era él en sus orígenes. Y eso era lo que le faltaba a Bilam. Y eso es lo que la parashá de esta semana, la historia esta del asna nos está a nosotros enseñando. Desarrollemos nuestras capacidades. Sepamos que lo que nosotros tenemos es un regalo. Y ese regalo lo tenemos no para merecimiento, no para vanagloriarnos, para agrandarnos, para mostrarle al otro qué es lo que yo tengo y el otro no, sino todo lo contrario, para que con mucha humildad podamos tener el compromiso y la obligación de aportar estas capacidades con todos los demás, compartirlo con todos los demás, tratar de hacer un bien en este mundo, un bien con la gente. Para eso tenemos nosotros nuestras capacidades. Podemos ser como Moshe o podemos ser como Bilam. Obviamente tenemos que elegir ser como Moshe. Para terminar, quiero terminar con un ejemplo, una historia, un cuento. Un rey que salió, un cuento conocido, un rey salió a cazar en el campo y de repente se encontró con un pastor, ¿sí? Y empezó a hablar con el pastor tenía buena apariencia y se puso a charlar con él, se dio cuenta de un tipo súper inteligente, muy carismático, sabía administrar. Entonces le llamó mucho la atención al rey. Después de una larga charla, el rey le dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas a trabajar conmigo en el palacio. ¿Cómo? ¿El palacio del rey? Yo soy un simple pastor. No, pero yo quiero que vos vengas a trabajar conmigo en el palacio. Bueno, el rey lo puso encargado de algo y él empezó a crecer y a crecer y a crecer y en poco tiempo pasó a administrar los tesoros del rey. Era el hombre de confianza del rey, a administrar los tesoros del rey. Todo pasaba a la parte económica
de la realeza pasaba por él, por sus manos. El resto de los ministros empezaron a ver ese crecimiento de pastor a ser el hombre de confianza del rey, y empezaron a decir, no, acá con celos y con envidia, dijeron, no, nosotros tenemos que encontrar algo sucio en él, porque no puede ser que una persona así sea correcta, y menos administrando las riquezas del rey. Y si administra las riquezas del rey, algo se debe estar llevando. Y si se lleva algo, entonces lo tenemos que agarrar con las manos en la masa y decírselo al rey. Entonces empezaron a investigaron y buscaron y todo, hasta que ellos descubrieron una cosa. Ellos descubrieron que en la casa de este hombre había una pieza que estaba cerrada con llave todo el tiempo. Y que el único que podía ingresar, el único que ingresaba, que tenía permiso de ingresar a esa habitación, a ese cuarto, era él. Y todos los días volviendo del trabajo, él volvía del palacio del rey, se encerraba en esa pieza, nadie de la familia podía ingresar, se quedaba ahí un rato y después salía. Entonces ellos dijeron, ahí está, encontramos el escondite, seguro él se trae las cosas, se roba algo de, no sé, algún diamante, algo de oro, alguna cadenita, lo que sea, se lo trae, ahí debe estar digamos, la caja fuerte de él, el escondite, donde él esconde lo que se roba del rey. Entonces fueron, le dijeron al rey, le contaron todo, el rey va, averigua, efectivamente tenía una habitación en la que él se encerraba todos los días. Entonces el rey va, le dice, abrime va el rey personalmente, le dice, abrime esta pieza. El hombre le dice, no, rey, por favor, pídame lo que quiera, pero no me haga abrir esta sala. El rey, mucho más todavía, dice, este me está mintiendo, abrime ya, es una orden, pero por favor, le juro que está todo bien, que no le estoy tocando nada, que el rey insistió, hasta que el hombre al final le abre la puerta. ¿Qué encuentra el rey en la sala? Encuentra el bastón de pastor, el bolso del pastor, una sillita y una flauta. Entonces le dice al rey, lo mira y le dice, ¿qué es esto? Entonces el hombre todo avergonzado se pone rojo y colorado y dice, disculpe mi rey, no quería que usted vea esto, pero lo que pasa, lo voy a ser sincero, yo desde el día que usted me llamó a trabajar con usted, me dije a mí mismo, yo ahora paso a ser de pastor a trabajar en el palacio del rey, y nunca quiero olvidar mis orígenes, va a llegar el día que voy a olvidarme que fui pastor. Entonces yo todos los días después que salgo del palacio, me siento acá, agarro el bastón, me pongo el bolso de pastor y me pongo a tocar con la flauta las melodías que tocaba cuando estaba pastoreando. Y eso me conecta a mí con mi pasado, me conecta a mí con lo que yo soy en esencia. Discúlpeme, rey, pero yo sigo siendo un pastor. Esta historia nos muestra a nosotros lo que es estar en lo más alto, pero a su vez ser humildes y saber nuestros orígenes, saber de dónde venimos, y saber que si el rey, en este caso Dios, nos puso a nosotros un cargo, nos encargó algo, nos puso ciertas capacidades, nos dio una misión que cumplir, no nos hace superiores a nadie, no es nuestra propia capacidad lo que lo logró, sino la capacidad la recibimos, es un regalo que Dios nos dio, y nuestra obligación es utilizarla en beneficio del rey y serle fiel al rey, pero siempre desde la humildad, saber de dónde venimos. Y con esto termino la clase de hoy, aprendiendo el motivo por el cual Dios apuró en víspera de Shabbat, el último día de la creación, en crear la boca del asno. Porque esto es el mensaje que Hashem nos quiere dar. El asno nos representa esas capacidades que nosotros tenemos, que nos obliga a ser mejores, nos obliga a compartirlo y a desarrollarlas, pero siempre desde la humildad. Buenas noches y gracias a todos por estar.